Buen día, licenciado Emerson Polino Puente. Soy la alumna Stephanie Cisneros Tacuchi de Comunicación Corte C, turno mañana. En este video le voy a presentar mi exposición sobre el tema del Incoterms. Espero que lo guste. Bueno, empezamos. El Incoterms. ¿Qué es el Incoterms? El Incoterms es el comercio nacional. Para indicar muy bien qué es el Incoterms, un conjunto de reglas internacionales que fueron regidas por la CCI que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Son términos de letras que definen la responsabilidad entre un exportador y el importador. Dentro de su responsabilidad están incluidos los costos, los riesgos y los trámites que deben hacer cada uno de ellos al escoger una regla del comercio internacional o una técnica, lo que se quiera. ¿Qué son las reglas del Incoterms? Son reglas creadas por la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, y estas fueron creadas en 1936, reconocidas internacionalmente, que definen derechos y obligaciones entre comprador y vendedor, que establecen cómo se asignarán los costos, riesgos, incluido también el trámite entre las distintas partes de una transacción. Esto nos quiere decir pues, que tanto el comprador como el vendedor van a inculcar reglas en una transacción que debería ser una exportación que se va a realizar. ¿Para qué fue creada el Incoterms? Y precisamente esa es la cuestión en la que justifica el nacimiento de los Incoterms. Estos términos nos dicen que fueron diseñados para crear un puente entre los determinantes miembros de una industria, actuando como un lenguaje uniforme que puedan utilizar todos los actores que entran en el juego en el transporte internacional. Esto fue creado pues, para que no haya conflictos ni peleas entre quién es el responsable o quién no. Para estos fueron establecidas estas reglas y es opcional para los que van a realizar la compra y venta. No es obligatorio, pero se recomienda que lo tengan en cuenta. Los Incoterms se clasifican en dos partes. Uno, que es el Incoterms para todo tipo de carga, para todo tipo de transporte, y en ello están incluidas las reglas del export, del FCA, del CRT, del CIP, del DAT y del DPU, que es el nuevo y que se actualizó en este 2020, y el DTP. Y en el Intercoms para el transporte marítimo se utiliza el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Las reglas del Intercom en realidad son 11 reglas con la última actualización en el 2020 y estas son sus responsabilidades. Pero antes de ello quería mostrarles que esta es una manera resumida de todas las reglas del Intercom. Entonces empezamos por el ESFOR, el FCA, el FAS, el FOB, el CPT, el CFR, el CIF, el DAT, el DAP y el DTP. Aquí está mostrado gráficamente todas las reglas y hasta dónde es su reparto de costo logístico entre el vendedor y el comprador en una operación de exportador. Este gráfico son las reglas que cumplen el exportador. Entonces ahí podemos visualizar de manera más resumida posible, pero les voy a presentar las responsabilidades de estas reglas. Empezamos por el export, que es en fábrica. El exportador tiene como responsabilidad preparar la mercadería, la mercancía. Hasta este punto, el exportador toma en cuenta el riesgo y el costo que pueda pasar, y el importador ya su responsabilidad es cargar la mercancía, transportar el de local en el país de origen, se encarga del despacho aduanero de exportación, el transporte principal
la descarga en el transporte principal, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino donde ya haya llegado la mercancía. Hasta este punto es donde el importador asume todos los costos y los riesgos que se pueda suceder en medio de esta exportación. El segundo, el FAS, que es el franco al costado del buque. Aquí el exportador asume los costos y el riesgo y la responsabilidad de preparar la mercancía, carga y transporte local del país de origen y el despacho aduanero de exportación. Y el importador tiene como responsabilidad cargar en el barco la mercancía, encargarse del transporte principal, descargar del barco, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. En toda esta parte, el importador se va a asumir de todos los riesgos y los costos que se llega a dar. El tercero, el FOB, que es el franco a bordo. La responsabilidad del exportador es preparar la mercancía, cargar y transportarla en el local, en el país de origen donde fue creado dicha mercancía. También se encarga del despacho aduanero de exportación, carga en el barco. Una vez que el exportador haya cargado en el barco, se limita de todos los costos y riesgos que pueda pasarle a la mercancía. Entonces, desde ese momento, el importador asume los costos y riesgos, desde el transporte principal, descarga del barco, despacho aduanero de importación, el transporte local del país de destino. Cuarto, el FCA, franco transportista. El exportador tiene la responsabilidad de los costos y riesgos que le puede pasar a la mercancía, desde preparar la mercancía, cargar la mercancía, transporte local en el país del origen, despacho aduanero de exportación. Y el importador se encarga de la responsabilidad y costos y riesgos del transporte local del país de origen, descarga del vehículo, cargar al transporte principal, descargar la mercancía del transporte principal, despacho aduanero de importación y todo lo que es el transporte local en el país de destino en la que llega la mercancía. El CFR, costo y flete. Aquí el exportador tiene como responsabilidad de asumir todos los costos y riesgos que pueda pasar, desde preparar la mercancía, carga, transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, cargar en el barco, asumirse del transporte principal y hasta descargar del barco. Una vez que se haya descargado esta mercancía, también dentro de ese acto de trabajo, el importador ya se encarga de descargar del barco, de hacer el despacho aduanero de importación y del transporte local del país de destino, donde la mercancía puede llegar. 6. El CIF, que es el costo, seguro y flete. El exportador tiene como responsabilidad de asumir todos los costos y riesgos que pueda llegar a pasar, desde preparar la mercancía, cargar al transporte local del país de origen, el despacho aduanero de exportación, cargar en el barco. Aquí la póliza no es obligatorio, pero es decisión del exportador y del importador, pero sí se aplica en el CIF la póliza, que es en los precios de la mercancía más un 10%. También el transporte principal y la descarga del barco. El importador llega a asumir la responsabilidad del costo y riesgo que le puede llegar a la mercancía, desde descarga del barco, el despacho aduanero de importación y el transporte local del país de destino. El CIP, transporte y seguro pagados hasta. El exportador se encarga o está
tiene la responsabilidad de todos los costos y riesgos que puede pasar a la mercancía, desde preparar la mercancía, cargar al transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, cargar al transporte principal, también la póliza de seguro, el transporte principal, descarga del transporte principal, y el importador tiene la responsabilidad de asumir los costos y riesgos desde la descarga del transporte principal, del despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. La ZPT, el transporte pagado hasta. El exportador tiene la responsabilidad de asumir los costos y riesgos desde preparar la mercancía, también como la carga, transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, cargar al transporte principal, el transporte principal y descargar del transporte principal. Y el importador tiene la responsabilidad y asumir el riesgo desde descargar del transporte principal, del despacho aduanero de importación y del transporte en el local en el país de destino. Entonces el importador en este punto se hace cargo desde que la mercancía llegue al lugar donde se puede descargar, ¿no?, las mercancías del transporte principal. Antes de pasar al grupo de las D, en esta parte del grupo de la C, en el tema de CFR, el CIF, el CIP y el CPT, ellos todos se encuentran en el mismo, o mejor dicho, tienen las mismas reglas, tanto el exportador como el importador, entre los cuatro tienen las mismas responsabilidades. Tanto el exportador tiene, en ambas reglas, tienen las mismas responsabilidades como de igual manera el importador. Es un punto fundamental que entre esas cuatro reglas no hay mucha diferencia como a comparación de las demás reglas. Pasamos al DAT, que es la entregada en terminal. La entrega en el terminal. Entonces, aquí el exportador tiene la responsabilidad de asumir todos los costos y riesgos desde preparar la carga, transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, cargar al transporte principal, asumir las consecuencias de lo que pueda pasar en el transporte principal y descargar del transporte principal. Entonces, el importador la única responsabilidad que tiene es el despacho aduanero de importación y asumir el transporte local en el país de destino. Si algo le pasa a la mercancía una vez que ya esté en el país de destino, la mercancía ya no es un riesgo o un costo que va a asumir el exportador, sino el importador. La DAT, entregada en el lugar. El exportador tiene aquí la responsabilidad, pues desde un inicio, que es preparar la mercancía, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga al transporte principal y el transporte principal. Y aquí el importador se asume de todos los riesgos y costos que puede pasar, desde descargar del transporte principal, sacar la carga del buque, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Como 11 y el último es la entrega derechos pagados. El exportador aquí tiene la responsabilidad de coste y riesgo de preparar la mercancía, cargar y transportar en el local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga al transporte principal, el transporte principal, despacho aduanero de importación y la descarga del transporte principal. Entonces aquí el exportador o el vendedor se encarga, pues, desde preparar la mercancía hasta que
La mercancía es descargada en el lugar de origen. Si por ahí pasa algo, el buque se hunde o choca con una roca, pues probablemente se hunda. Entonces esa carga perdida asume todo el costo, el exportador, todo el costo y el riesgo. Y el importador nada más tiene la responsabilidad de descargar del último transporte y asumir y el transporte, hacer el transporte en su, nada más en su almacén. Entonces, una vez que la carga haya llegado a su almacén del importador, esta carga ya pues está bien y el importador ya no asume ningún costo ni riesgo, pero sí el exportador, porque él está encargado desde que se prepara la mercancía hasta que el transporte es descargado en el punto final, hasta donde llegará la mercancía. Y gracias, feliz Navidad y un feliz Año Nuevo 2021.